Viernes 27 de agosto, este es tu programa Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y ya como es costumbre siempre nos acompaña el abogado de la República, presentador de Tele1, el licenciado Sergio Méndez. Bienvenido una vez más a tu Onda Club, Sergio. Víctor, un placer. Muchísimas gracias nuevamente por tomarme en cuenta en un programa tan prestigioso, el cual tú conduces y por supuesto con mucha teleaudiencia. Muchísimas gracias. Vamos al punto, Sergio. Vamos Corte al punto. Suprema de Justicia niega extradición de pandilleros de la MS. Complicadísima la situación porque la Corte, el comportamiento que había venido teniendo era consecuente en extraditar a las personas que habían cometido delitos en otros países y que habían sido requeridos mediante un direccionamiento funcional de otro país para el tema de poder responder ante la justicia. Y esta es la excepción. Pero lo complicado quizás, Víctor, es que la encargada de negocios, James Mays, muchísimas veces ha dicho, estamos muy pendientes de ese resultado. No sé qué es lo que va a suceder porque la ayuda de los Estados Unidos se ha venido en declive, se ha venido a pique desde hace muchos meses y de hecho son dos casos de varios cabecillas que están solicitando. Y el tema es que el primer cabecilla, que es el Blue, ya había una resolución positiva. Es decir, ellos la han revertido. No solamente han emitido una nueva resolución, sino que han revertido la resolución y omitieron los argumentos por los cuales los magistrados dijeron que no. Entonces es complicada la situación que vive nuestro país, Víctor, porque esto puede dar paso a sanciones. Recordemos que en el tema de lavado de dinero y combate a la corrupción y narcoactividad, el GAFIP está de por medio y viene el tema del Bitcoin, que es otro tema con relación a esto. Pueden venir sanciones de la Unión Europea o muchísimos de los donantes que nosotros tenemos. Es complicado, Víctor, lo que estamos viviendo porque noticieros internacionales han retomado lamentablemente esa noticia. El gobierno intentó borrar pruebas de acuerdo con pandillas según el Faro. Osiris Luna ordenó el retiro de 122 libros de novedades, discos duros de las computadoras de centros penales, Sergio. Complicadísimo más aún de lo que estamos hablando y va en la misma línea porque el Faro, recuerdo el año pasado, ya había presentado pruebas con relación a este tema. El Faro, recordemos nosotros que develó la tregua entre Mauricio Funes que tenía. El Faro reveló la relación de Tony Saca con Mauricio Funes en su momento. El Faro develó la tregua que tenía Salvador Sánchez Serén con las maras. También develó que cuando el FMLN trató de retroceder, se incrementaron los homicidios precisamente en respuesta de esto. Tú recordás que de pronto Munguía Payés ya no era el ministro de Justicia y Seguridad, había regresado por resolución de la Sala de lo Constitucional a ser ministro de la Defensa Nacional y llegó el ingeniero Perdomo. Él dijo que no iba, que para él la tregua no era consecuente o que no existía para él ningún tipo de elementos de esto. Entonces el ingeniero Perdomo, que me merece todo mi respeto, una persona con mucha trayectoria, inmediatamente se vinieron la respuesta por parte de las maras. Ahora el Faro el año pasado develó estos elementos de los cuales tenía como bitácoras de entradas y de salidas dentro del penal de máxima seguridad y también el tema de otros elementos documentales y testimoniales en el cual se basó. En aquel entonces el presidente lo descalificó. El tema es que ahora el Faro presenta pruebas de las cuales se están soportando inequívocamente, nos llevan hacia eso. Como que, primero, tiene otros testigos. Segundo, además de eso, tiene bitácoras de entrada y salida. Sabe y devela puntualmente de que retiraron precisamente una gran cantidad de libros, de novedades. Y estos no se pueden suprimir porque es una cárcel de máxima seguridad. Todas las novedades se deben de poner, todas, que es muy diferente a una simple Bartolina. Pero además de eso hay un video. Muestran el video donde el señor Osiris Luna va con un diputado actual de Nuevas Ideas, conjuntamente con ellos y otras personas más, y dice el testigo que después se reunieron a solas, a puerta cerrada, con miembros y cabecillas de las maras.
Entonces, el tema, Víctor, es que esto va de la mano con la resolución que la sala o la corte determina que no va la extradición de los miembros de los cabecillas. Y el Faro ya había advertido que no se iban a dar, porque si no, entonces se rompía la tregua. Pero esto va de la mano también por la falta de acción, que el dinero no alcanza. Y siempre quieren más dinero con primera, segunda, tercera, cuarta fase del control territorial. ¿Y en qué consiste? No hay por escrito, ¿no? Entonces, los elementos dentro de un plan control territorial son los mismos elementos del plan mano dura, el plan que tenía Mauricio Funes, Tony Saca, Paco Flores, porque no está nada por escrito y simple y sencillamente te dicen, no, usted tiene que conformarse en que los homicidios se han bajado. No, pero yo quiero saber en qué consiste el plan. Lo trascendente de esto, Víctor, no es que los homicidios estén bajando en nuestro país. Lo trascendente es que los homicidios que están bajando son entre miembros de las mismas maras. Ellos se han dejado de matar, pero no a la población. O sea, el plan lo que ha reducido es los enfrentamientos entre las maras y enfrentamientos entre miembros de la corporación policial. Entonces yo te pregunto a ti, si no hay dinero de por medio en todo esto y no hay un entendimiento millonario, ¿por qué no tenés enfrentamientos en el territorio entre la Fuerza Armada, policía y las maras? O sea, si este no es un entendimiento millonario, ¿cómo podés justificar que en el tiempo del conflicto armado, y tú recordás, habían enfrentamientos bélicos constantes en el interior del país puntualmente y la ofensiva denominada hasta el tope entre la guerrilla y el FMLN? ¿Cómo es que bajas los homicidios en este país cuando las extorsiones están a la orden del día? Y no querés dar a conocer las desapariciones. ¿Cómo es que no hay una tregua cuando no tenés un tan solo enfrentamiento? Y las maras se han llegado a constituir territorialmente en un factor real de poder. ¿Por qué? Porque las vigorizó el FMLN y Arena. Entonces la pregunta es, ¿por qué no das a conocer los elementos? Entonces lo trascendental de todo esto, Víctor, es que ellos han llegado poco a poco a ganar un elemento que Dagoberto Gutiérrez lo describió a la perfección. Yo recuerdo esa entrevista que yo le hice a Dagoberto, como se la hice a Benito Lara, como se la hice a Valencia, como se la hice a todos los miembros del FMLN. Recuerdo a Dagoberto Gutiérrez una vez conversando, le digo, Dagoberto, ¿por qué no implementan las mismas técnicas de la guerrilla contra las maras? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre las guerrillas y las maras? Recuerdo que Benito Lara en aquel entonces, muy molesto, me dijo, fácil, la diferencia, me dijo, es que nosotros tenemos ideales. Porque la pregunta de su servidor también, recuerdo con Manuel Mergal, que también se la hice, fue, leí un editorial, le decía, donde las maras y el FMLN son la misma cosa. ¿Cómo así? Me dijo. Ah, bueno, las maras han quemado buses, el FMLN también. Las maras extorsionan, el FMLN también. Las maras han privado de libertad a otras personas, el FMLN también. Entonces me dijo, hay una diferencia conceptual entre nosotros. ¿Cuál? Es que nosotros tenemos principios. Bueno, cualquiera diría que las maras, en su manera, también. Entonces, a preguntas de su servidor, en su momento a Dagoberto Gutiérrez me dijo, él no, me dijo, nosotros como guerrilla no llegamos a ese nivel de las maras. Te está diciendo un líder histórico, firmante de los acuerdos de paz, promotor en su momento desde la Universidad Nacional con este tipo de movimientos. Y entonces, todavía yo un poco escéptico le dije, espérame, usted me está diciendo que ustedes no llegan a un nivel de las maras. No, me dijo, las maras tienen un concepto que nosotros no teníamos. ¿Cuál? Territorio. Nosotros teníamos que andar como nómadas, errantes, y ellos no. Y las autoridades ya les respetan el territorio. Entonces, Víctor, si las maras se posicionaron en territorio con armas de fuego, con una estructura familiar, porque toda la familia es miembro y vive de las extorsiones, y tiene dinero y lo invierten, son empresarios del transporte público, tienen moteles, prestan dinero, son usureros, ¿qué te hace pensar a ti que no hay una tregua? ¿Qué te hace pensar que ellos simple y sencillamente van a dejar de matar? ¿Qué pasó con los asesinatos de Chalchuapa?
Eso es todo el tema. Entonces esto ha sido un duro golpe, creo yo, para la administración del señor presidente Nayib Bukele, que me merece mis respetos, no solamente porque el Faro, que tiene un prestigio a nivel internacional, lo ha dicho, sino porque tuviste completamente dinamitado todos los medios de comunicación internacional retomando esta información, de la cual ciertamente ha sido un golpe devastador para la administración del señor presidente, especialmente que no quiere dar él ningún tipo, hasta este momento han guardado silencio, como la lista Angel, como muchísimas otras cosas que se han dado. Creo que ha sido un duro golpe para la administración del señor presidente. El gobierno pide 53.3 millones, Sergio, para cajeros del Bitcoin y pagar los 30 de cartera chivo. Realmente de todo esto son un poco más. Aprobaron esta semana 250 millones. De hecho, el Ministerio de Hacienda está pidiendo 180 para poderlo incorporar en el presupuesto general de la Nación. Como he conversado muchísimas veces yo con economistas de alto calibre, lo que pasa es que el gobierno ya está topado al cerco. Ya está topado al cerco, Víctor, y está viendo cómo de pronto yo le pago a Víctor. Víctor me prestó $100. Entonces le digo, Víctor, préstame 200. ¿Y qué vas a hacer con eso? Es que de los 200 que me pagues, te voy a pagar los 100 que ya me prestaste ayer y los otros 100 los voy a invertir. Luego vengo la otra semana y te digo, Víctor, yo soy buena paga, préstame 300. ¿Y qué vas a hacer con los 300? Te voy a pagar los 200 que ya me prestaste más intereses y los otros 100 me los voy a... Y así ha venido. Complicado porque el gobierno deja de recaudar hasta el mes de junio un poco más de 750 millones de dólares. Complicado porque ahorita va a gastar alrededor de 250 millones de dólares en impulsar una criptomoneda. Es complicado, te digo, porque primero dentro de la ley de 17 artículos establece que se van a dar incentivos a aquellas personas que tengan inversiones en Bitcoin. Por ejemplo, Víctor vende una casa, yo se la compro, yo te pago en criptomoneda y Víctor no paga el impuesto que tiene que pagar al a Hacienda o al Centro Nacional de Registro, que en este caso sí lo hago yo, pero no tú, que es la ganancia de capital. Ese es un ingreso que no entra dentro de la administración pública, la cosa pública, la hacienda pública. Y así entonces empieza en el efecto multiplicador. Pero si no entra, ¿por qué estás dando ese tipo de incentivos cuando el gobierno no tiene dinero? Entonces es complicado porque vas a echar mano de 250 millones. ¿En qué? En articular para el 7 de septiembre todo el andamiaje para los cajeros. Pero y además de eso, le vas a dar $30 a las personas que puedan tener una Chivo Wallet, una cartera. Pero si hay más de 1.200 criptomonedas en el mundo, y entonces ¿por qué se vinieron a quedar con Bitcoin? ¿Y dónde estuvo el proceso para llevar a licitación? Entonces, que hay el Faro también y Factum, tú recordás, sacó aquel video con los hermanos del presidente negociando con Strike. Y les decían ellos abiertamente, mira, los problemas que tenemos nosotros en el mundo es la oposición de los empresarios. Y él les dice, no te preocupes que ya vamos a dar nosotros un dinero. Y ya lo dieron, lo salió anunciando. Semanas después sacó el Faro y sacó esa conversación con todos los detalles de los hermanos del presidente negociando esto. Entonces, ese fue otro duro golpe a todo esto, particularmente, Víctor, que la ley, que en técnica legislativa está muy mal redactada, con 17 artículos únicamente, y aún así está muy mal redactada, y los diputados solo levantaron la mano, o como el diputado Cardosa decía esta semana, yo ni entiendo el Bitcoin, decía el diputado Reinaldo Cardosa, y que sí, el PCN acompañó esa propuesta. ¿Cómo es que votás por algo que no entendés? Entonces estás completamente plegado. Sí. Pero además viene otro tema, y un tema más difícil. El tema más difícil es que el transporte de carga pesado ya dijo, nosotros no vamos a aceptar Bitcoin. Y esta misma semana se dio otro duro golpe para la administración del señor presidente Bukele, y es que el viernes pasado, en la tarde, presentan reformas a la ley del Seguro Social
para sacar de una vez por todas a todos los representantes de la empresa privada y sindicatos de la junta directiva, y que todas las atribuciones plenipotenciarias pasaran a la presidenta del Seguro Social. Vinieron los sindicatos, se dejaron sentir, y el mismo lunes la estaba retrocede la directora del IES. Este ha sido otro duro golpe, porque todo el andamiaje no pudo detener el sindicalismo en el Seguro Social. Lo mismo que están haciendo los empleados del transporte público de pasajeros, que no están de acuerdo con las reformas al sector transporte que quieren meter, ni tampoco el tema del Bitcoin. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a nosotros a recibir Bitcoin? ¿Cómo vamos a llegar a una parada de buses y todo el mundo con su wallet? Eso es imposible. Entonces aquí hay un tema bien delicado. Una imposición donde el pueblo no está preparado. Y la otra situación del Bitcoin es que le quitas todo lo atractivo, porque en el manual de procedimientos del Banco Central de Reserva, que los diputados dieron 3 meses como la vacatio legis, que es el tiempo de duración, entrada en vigencia, en 3 meses no han podido presentar un reglamento, Víctor. Víctor, ¿cómo es posible? O sea, eso es lo lamentable, que no hayan hasta este momento estructurado la forma de aplicación. Pero el Banco Central de Reserva saca copy-paste, saca el mismo formulario que hizo con la ley de la dolarización. Y entonces empieza a decir que van a llenar un formulario para el tema del lavado de dinero, lo mismo. El tema es que le quitas todo lo novedoso a una wallet, a una criptomoneda, y te lo explico. ¿Cuál es lo novedoso? Y voy a hablar con mucho respeto, yo creo que me puedan entender con lo que yo voy a decir. Quizás el ejemplo no es el más feliz, pero sí es el más ilustrativo. ¿Por qué surgen los hoteles? ¿Y por qué surgen los moteles? Yo creo que este ejemplo que voy a poner es un ejemplo bien ilustrativo, porque los hoteles sirven como una propuesta de alojamiento, depende de 1 a 5 o 6 estrellas, para poder albergar a un turismo de diferentes estratos o segmentos sociales. Perfecto. Pero ¿qué pasa si una pareja de novios quiere estar, o personas que no están libres quieren estar en la intimidad? Vas al hotel y lo primero que te piden en un hotel es, ¿tiene un pasaporte? ¿Hizo reservación? Deme su documento, fírmeme aquí, póngame por favor quiénes son los integrantes que van a estar con usted, ¿cierto? Hay cámaras, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el motel, en que solamente abrís y entras y no te hacen preguntas, y después nada más llegan nada más a cobrarte? ¿Sí? Entonces eso es lo atractivo, ¿sí? Eso es lo atractivo de la criptomoneda, que no hacen preguntas. Pero con este formulario que ha sacado el Banco Central de Reserva, sí van a hacer preguntas. Entonces, la gran pregunta de todo, ¿por qué? Porque tienen que ver con el tema del lavado de dinero, el GAFIP, vienen sanciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional está muy pendiente de esto, si esto va a servir como un paraíso fiscal, etc. Entonces, le quitaron todo lo atractivo. La pregunta es, ¿y para todos va a ser igual? ¿O solo les vas a pedir estos requisitos a algunos y a otros no? Entonces, está Víctor bajo un panorama muy, pero muy desalentador El Salvador. Sergio, el señor Vivanco le manda una carta al Fondo Monetario Internacional donde le pide al fondo estar muy pendiente de El Salvador, tanto en la violación de derechos humanos, en todo lo que está pasando en este momento. ¿Podría haber un momento que el Fondo Monetario ya no preste nada? Sí, por supuesto. El señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch es una persona que desde los comienzos de la administración del señor presidente ha sido un duro crítico, señalando y exigiendo respetos a los derechos humanos, etc. Él en su momento le dijo, téngalo claro que todo lo que yo pueda hacer en mis esfuerzos para señalarle y entorpecerle a usted lo voy a hacer, porque usted es una persona que no acompaña la democracia, etcétera, etcétera. No me extraña por parte de él. Le pedí anteriormente al señor secretario de las Naciones Unidas, Almagro, que se manifestara, que estaba esperando para aplicar la Carta Democrática a El Salvador. Se lo dijo muchísimas veces.
Entonces eso no es de extrañar la posición actual del señor Vivanco. ¿Qué puede hacer el Fondo Monetario Internacional? De hecho, no creo yo que lo que resta de este año, ahorita de agosto hasta diciembre, El Salvador vaya a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. Creo que es mucho más probable con el Banco Mundial. Lo que pasa es que ambos organismos tienen dentro de sus miembros a Estados Unidos como representante y tienen a un pie adentro. Y Estados Unidos tiene mucha injerencia en torno a esta situación, más ahora que el Blue ni el otro miembro de las cabecillas son deportados. Ese es un mensaje, porque nosotros estamos defendiendo a personas que están ligadas a diferentes delitos. Recordá que la Corte Suprema de Justicia en años anteriores declaró a las maras como parte de organizaciones delictivas que estaban al margen de la ley, es decir, terroristas. Y no quieren deportar a terroristas a los Estados Unidos. Vemos nosotros a los talibanes, Osama Bin Laden en su momento, en Irak, en Kabul, veíamos nosotros a Saddam Hussein, y muchos otros que recibieron el mote de como el presidente de Egipto también, de terrorismo. ¿Por qué? Porque financiaban actos de terrorismo o porque eran terroristas. Ahora El Salvador no quiere deportar a personas que recibieron ese mote bajo una resolución de terrorismo. Esa fue la trascendencia. Ahora, el tema, Víctor, es cómo queda el señor presidente cuando le dijo al FMLN y Arena 1000 veces malditos. Y están acusando a Ernesto Mason de haberse sentado a negociar como Norman Quijano, que la Cámara ya detuvo la orden de detención de Norman Quijano. Tú lo sabes esta semana. ¿Por qué? Porque él es miembro del Parlacen, del Parlamento Centroamericano. Ya la detuvo. Y al señor Ernesto Mason no lo quieren dejar salir porque dice Centros Penales de que no hay un grillete. Es que la ley no habla de grilletes. Si no, te preguntaría yo a ti, ¿cómo es que el exfiscal Martínez sí sale ahorita con 3 procesos y habiendo declarado que él recibió sobresueldos de Mauricio Funes? Sin grillete. Y él sí sale, y el señor Ernesto Mason no. Entonces, el tenerlo, quiero decirle algo que es importante, porque yo ya lo he escuchado. El análisis jurídico puntualmente, cuando a mí me dicen, es que desaparezcan a Arena y el FMLN por haber recibido fondos de Taiwán, en el caso de Arena. Y entonces la primera pregunta es, perdón, ubíqueme a dónde está en la ley eso. Y entonces te empiezan a ultrajar en las redes, los troles y todo, porque no lo saben. Porque la pregunta es, listo, ¿me podría usted fundamentar su posición? Indíqueme en qué articulado de la ley y en qué disposición legal y cuerpo normativo se encuentra esa disposición de la cual usted está señalando. ¿Por qué? Porque una ley, para que sea una ley genuina, como Hans Kelsen decía, tiene que tener precepto y condición. ¿Cuál es el precepto? El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero por medio de ardil, despoje de mueble o inmueble, será sancionado. Entonces viene la sanción, precepto y condición. Pero si no es una norma genuina. Entonces la pregunta cuando alguien dice, mire, es que hay que desinscribir a la Arena y FML, explíqueme a dónde está. Y como no lo saben, empiezan a ultrajar. La pregunta es esta. ¿Es causal de desinscripción de Arena y el FMLN o de cualquier otro partido político el haber recibido fondos de otra institución o país? No, no lo dice. Es más, Taiwán jamás se declaró ofendido. ¿Y el cheque a nombre de quién estaba? ¿Estaba a nombre del gobierno de El Salvador y vino por conducto oficial o estaba a nombre de Francisco Flores? A nombre de Francisco Flores. Y no vino por conducto oficial. Tampoco la Asamblea Legislativa ratificó. Tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y entonces dónde está el delito? Esa sería la primera pregunta. Yo no estoy diciendo que moralmente no sea imputable al partido Arena. ¿Por qué? Porque Francisco Flores lo dijo abiertamente, como Tony Saca lo dijo y lo declaró abiertamente en un juzgado. Sí, esta era la forma como nos pagaban a nosotros para dar el voto ante las Naciones Unidas con Taiwán. Lo dijo abiertamente, sí lo dijo. Entonces es repudiable, es abominable, ¿sí? Moralmente hablando, pero no penalmente ni civilmente hablando, porque el dinero no era del gobierno. Primero habría que determinar. Listo. ¿Sabes qué sí es causal de desinscripción del partido Arena?
el que haya recibido o haya dado dinero al terrorismo. Dinero al terrorismo. Si llegan a condenar a Ernesto Mason por eso, pueden desescribir el Partido Arena. ¿Por qué? Porque le dieron dinero ¿a quién? En una tregua a las maras. ¿Sí? ¿Y el gobierno actual qué está haciendo? Por eso es trascendental lo que el Faro ha presentado. Y les ha pedido que les den una entrevista. Porque entonces Nuevas Ideas también tendría que ser desinscrito. Eso es lo trascendental de todo, Víctor. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Por qué quiere procesar a Benito Lara? ¿Por qué quiere procesar al otro, Aristides Valencia? Porque se sentaron a negociar con las maras. En el caso de Norman Quijano yo lo miro bien jalado de los pelos. ¿Por qué? Porque los dos delitos que le están imputando es negociaciones ilícitas y fraude electoral. Ninguno de los dos puede ser susceptible de comprobación. ¿Por qué? Porque en las agrupaciones ilícitas tú tenés que demostrar la distribución de roles y el organigrama de cada uno de toda la estructura de las maras y no lo podés hacer. Eso es sumamente complicado. Y el otro es fraude electoral. El fraude electoral es que tú hayas tenido la capacidad suficiente para haber incidido en un resultado en las elecciones. Y cuando Norman Quijano iba como candidato a la presidencia, ¿quién ganó? Sánchez Serén. Y entonces, si ganó Sánchez Serén, el otro delito se cae. No funciona. No funciona. Y entonces, porque es político todo lo que estamos viendo. Entonces la Cámara ya revirtió la orden de detención en contra de Norman Quijano. Ya perdieron a uno. Y además tiene fuero. ¿A dónde? En el Parlamento Centroamericano. Sí. ¿Y cuánto es el tiempo del Parlamento Centroamericano? 4 años. Entonces ya se terminó. ¿Por qué? Porque hacen falta para las próximas elecciones del 2024, hacen falta 2 años, 5 meses. Entonces ya no llega. Entonces el tema es Ernesto Mason. ¿Por qué no lo deja salir? Porque sí. Entonces la gran pregunta de todo es, en los próximos días vamos a ver al ex fiscal Martínez salir e ir a una comisión de sobresueldos de la Asamblea Legislativa. Lo vamos a ver ahora que lo sacaron. ¿Cómo se llama eso? Ahora voy a ir a otra ¿Cómo cosa. se come? Ahora voy a ir a otra cosa más complicada, que yo no sé si tú pudiste analizarlo en tu programa con todos los que llegaron. Y mi problema es que yo soy abogado, soy cristiano, no le debo nada a nadie, solo a Dios. Entonces el siguiente argumento o motivación que yo te voy a hacer ahorita, agárrense del sofá. No se levanten, no vaya al baño todavía. Quítele el control a su esposa, del televisor y de la radio. Escuche lo que le voy a decir. Esta semana, un juzgado absuelve de lavado de dinero a Tony Saca. Hace 3 semanas, el gobierno presentó una solicitud para modificación de los delitos y que no prescriban. Y están los delitos de corrupción, los delitos de lavado de dinero, ¿cierto? Y entonces quieren modificar el Código Procesal Penal para que haya retroactividad, es decir, que no prescriban, lo cual en principio está muy bien, pero no funciona así. Póngame atención, agárrese del sofá, porque lo que yo le voy a decir es un tema delicadísimo. Ok. Recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los horrores que habían hecho los nazis, crearon un tribunal de Nuremberg. El tribunal lo crearon para procesar a todos los nazis y llevaron a todos a declarar los sobrevivientes, llevaron a los aliados. Alemania lo creó para lavarse la cara, porque hasta el día de ahora Alemania todavía está pagando indemnizaciones mundiales a todos los países que fueron objeto de las abominaciones que hicieron los nazis por medio de Adolfo Hitler. Perfecto. Pero ellos crearon un tribunal ad hoc. ¿Te suena ad hoc? De las comisiones ad hoc de la Asamblea. ¿Qué significa ad hoc? Para eso. Para eso. Únicamente para eso. La Asamblea Legislativa puede crear comisiones
para investigar, por supuesto que lo puede hacer. La Asamblea Legislativa, pero no salirse del marco de lo que está investigando. No puede citarte a ti por sobresueldos y preguntarte sobre el puente de oro que votó la guerrilla. Eso no puede ser, porque es para eso. Tampoco puedo preguntarte de las ONG si es la comisión de sobresueldo. Para eso está la otra comisión. O preguntarte de fondos de Taiwán cuando la comisión no es para él. Entonces Alemania quería lavarse la cara. Creó un tribunal de Nuremberg y los procesó y los mandó al paredón y a la horca. Listo. ¿Alemania podía hacer eso? No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la ley que yo te voy a aplicar a ti debe ser anterior al hecho. Ejemplo, recuerdo que yo estuve en la Fiscalía General de la República y se daba el delito de tráfico ilegal de personas, comercio y trata. Las personas que llevan coyotes a otro con fines de explotación sexual, en el caso de la trata. Perfecto. ¿Qué pasaba antes de la reforma del 98? ¿Estaba ese delito? No. Y entonces, ¿qué delito le querías meter? ¿Robo o hurto de persona? Eso no puede ser. Eso no puede ser. No. ¿Cierto? Le querían meter robo o hurto de persona. O después le querían meter estafa. Eso no era una estafa. Tampoco. Porque las personas que iban hacia Estados Unidos iban con su consentimiento Con su pleno. gusto. Sí, yo no puedo venir y decirle a Víctor que vengo a denunciar a Juan. ¿Por qué? Porque no me trajo un cargamento de droga. Yo puedo ir a hacer eso a la fiscalía. Ahí mismo te Ahí detienen. queda. Porque la cosa debe caer o el negocio jurídico sobre cosa lícita. Yo no le puedo decir a Víctor que vengo a denunciar a Juan porque no me trajo el cargamento de armas. O yo no le puedo decir en fiscalía que vengo a denunciar un incumplimiento de contrato. ¿Y qué clase de contrato? La Juanita no se quiere acostar conmigo en el motel y ya le pagué. ¿La prostitución es permitida? No, Víctor, no puedo hacerlo, listo. Entonces, Alemania tampoco lo podía hacer, listo. Voy aterrizando hacia el gobierno de El Salvador, hacia nuestro país. La retroactividad de la norma jurídica solamente se permite en dos momentos. Uno, en caso de orden público. Y dos, en materia penal, cuando sea favorable al reo. La analogía no está permitida. No está permitida. Mire, antes no existía el secuestro, la figura del secuestro. Robo de persona. No, Víctor, no le puedo poner robo de persona, no encaja. Porque el robo y hurto es violencia sobre la cosa. ¿Sí? Para abstraerle una cosa, como un celular. Entonces no una persona. Eso se llama privación. Y si era con fines eróticos sexuales, era rapto. Cuando su abuelito, me imagino, se robó a su abuelita y se la llevó de 16 años. Es rapto. Correcto. Sí, rapto. Con fines eróticos sexuales. Así decía. Sí, era rapto. Ahora tú no te puedes llevar a una menor de edad. Listo. Entonces tú no puedes agarrar un Hoy delito es privación de libertad. y meterlo. O Lo que pasa es secuestro. que la privación de libertad, ¿cuál es la diferencia conceptual entre privación de libertad? Yo no te dejo salir de tu casa. Y el secuestro es, yo no te dejo salir de tu casa, pero a cambio pido dinero. Esos son los elementos conceptuales de un delito con relación a otro. Listo. Entonces yo no puedo querer meter una cosa redonda en una cosa cuadrada. Ejemplo, yo sé que te gusta el fútbol. ¿Qué pasaba con los amaños de partidos? ¿Dónde estaba en el Código Penal? Y Luis Martínez, que quería la reelección, puso amaños de partido. Y está bien, ¿bajo qué delito? ¿Dónde estaba? No existía, pero él iba a la reelección como fiscal general de la República. Entonces, y el fútbol es un producto nostálgico que alebrestaba a las maras. Yo recuerdo que un exfutbolista, porque yo inicié hace 20 años narrando partidos de fútbol en el Canal 4, me buscó para que lo defendiera. Y yo le dije, fíjate que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Primero porque yo amo el fútbol y yo creo que ustedes mancharon la pelota. Y entonces me dijo él. Y entonces me dijo. Y segundo porque ya prácticamente la gente se les ha ido encima y ustedes ya son culpables. Y si yo aparezco, la gente va a entender el hijo de Sergio Méndez, del Tabudo, del ex seleccionador nacional, defendiendo a unas personas que mancharon la pelota. Entonces yo no lo podría hacer. No tengo la convicción para defenderlos tampoco. Entonces un día alguien me dijo, pero usted es cristiano ¿y por qué defiende usted a imputados? Ah, fácil, le dije yo, porque Dios odia el pecado, pero no al pecador. Que son dos cosas diferentes. Y yo puedo defender a una persona que ha cometido un delito. Primero porque soy abogado.
Segundo, porque la ley dice que si no un juez me puede ver en el pasillo, me llama y me ordena que lo defienda. Es como el médico. El médico tiene que atender a una persona que le lleven a su hospital, que vaya por una emergencia, que le hayan pegado un balazo, así como el policía también al delincuente o al marero. Y si no lo cura o no lo quiere asistir, cae en un delito penal, porque él tiene el deber objetivo de cuidado adicional de otros. Ejemplo, se está incendiando la casa y alguien que es un bombero va pasando y alguien lo ve, ayúdele. No, hombre, yo ya estoy fuera de mis horarios. Él tiene el deber, él puede ser acusado penalmente. El médico en un avión se está muriendo y él se queda así. No vayan a decir que yo soy médico. Él puede ser acusado penalmente porque tiene el deber objetivo de cuidado. Acción por omisión, por no haberlo hecho. Porque los delitos penales y los pecados en la Biblia no solamente se hacen por acción, sino que también por omisión. Si tú ves a tu hermano, no seas piedra de tropiezo para que él peque. Si tú ves a tu hermano que él tiene necesidad, ayúdalo. Y si a ti te causó dolor, perdónalo 70 veces 7. Entonces el día de mañana se te va a pedir cuentas por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Ok, voy a ingresar entonces, a aterrizar. Una vez de que usted no se levantó de su mueble con una Coca-Cola y una semita, tampoco cambió el canal, ni tampoco el programa de radio, voy a lo siguiente. El gobierno de El Salvador quiere meter la retroactividad. No es favorable al reo, no procede. No es de orden público. ¿Quién lo declara? La Corte Suprema de Justicia. Pero no puedo yo venir y decir que lo voy a poner ahorita para que se vaya para atrás, hasta el tiempo que vinieron los españoles. Sí, no lo puedo hacer yo eso. ¿Tengo que modificar la Constitución? Sí. ¿La he modificado? No. ¿Quién está arriba de la Constitución? ¿La Constitución, tratados internacionales o las normas secundarias? La Constitución. Y si algo contradice a la Constitución, no es aplicable. Se declara la inaplicabilidad como un control difuso. No la aplico. Entonces yo tengo que modificar la Constitución. Pero ellos quieren modificar solo el Código Procesal Penal para empezar la persecución. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué llegó Tony Saca a la Asamblea Legislativa a declarar? Si no está nada hablado. Y si no está nada hablado, ¿por qué no lo interrumpieron? Y pasó él 20 minutos hablando tranquilamente. ¿Por qué le han venido reduciendo la pena a Tony Saca? Y todavía la parte económica, la pena civil no la ha entregado. Y le han venido reduciendo también la parte civil. Si lo que le estoy diciendo todavía no es sencillo, no es entendible, le voy a hacer otra pregunta. ¿Ya entró en vigencia la retroactividad de la ley que quiere el gobierno? No. Y esta semana, ¿por qué lo absuelven? Porque el delito ya prescribió. ¿Por qué no se esperaron a que entre la retroactividad de la ley para agarrarlo? ¿Por qué lo absolves antes de que entre, Víctor? Lindo, El Salvador. Compadre, hablado. Víctor, ¿por qué lo absolves antes y decís, sí, ya prescribió cuando ya viene la imprescribilidad? ¿Por qué no te esperaste unas 2 semanas entonces, Víctor? Y no hubiera prescrito. ¿Por qué lo absolves? Interesante. Sí. Interesante. Pero tampoco das paso a los 2 mareros a que vayan a Estados Unidos. Increíble. Increíble. Sergio. Okay. Eso era, Víctor, yo ingresé desde un andamiaje de la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve en Versalles, donde se firmó el tratado para terminar los tratados de Versalles en la Primera Guerra Mundial, que después Hitler no reconoció. Ingresé precisamente en la dinámica de el contenido del derecho natural con el derecho positivo, que es la Biblia, y nuestro derecho penal, que deviene del Código romano, y el Código Civil, que deviene del Código chileno, y a la misma vez que deviene del Código napoleónico, y a la misma vez viene del derecho romano, para ir a aterrizar en lo que yo te acabo de decir. Gracias, Sergio. Quiero darte las gracias esta tarde de haber estado con nosotros. Ojalá, espero que haya entendido la población, que termine de despertar, que vea lo que está pasando en El Salvador. Sí. Y como tú lo dices,
de 6:30 a 8 de la mañana al punto, de lunes a viernes. Sí. ¿Me permitís Sí. un minuto solo para Un dar un minuto. mensaje bíblico? Sí. Me toca predicar el día domingo en la iglesia. Bendito sea Dios por el enorme privilegio que tengo y que me da, porque fue un llamado de Dios. Moisés tuvo que esperar más de 40 años para ver la tierra prometida desde el monte Nebo. Era una promesa. Gedeón tuvo que esperar también y pidió reconfirmación con el bollo de Gedeón para ver la promesa y poder superar a los marianitas. Eran 10,000 hombres. Estaban en desventaja con los marianitas, pero de ahí recibió palabra de Dios y le dijo: despachá a la gente, hablale directamente a la gente. Y se fueron reduciendo hasta que quedaron 300. Es de ahí de donde viene la película de Hollywood, Los 300, Los 300. que se quedó. Pero aún así él pedía confirmación con el bollo 2 veces de Gedeón. Se aparecía mojado y alrededor seco. Se aparecía seco y alrededor mojado. Pero además de eso, Dios lo llevó hasta el campamento de los marianitas. Y los marianitas estaban atribulados. Pese a que los multiplicaban y los superaban en creces a los 300, que no tuvieron que hacer absolutamente nada. Solamente llegaron con antorchas nada más y con aceite para mantener el fuego. Pero los marianitas se empezaron a tribular y vieron a miles, no a 300. Vieron a miles y salieron corriendo. El enemigo y sus detractores detrás de usted no lo ven a usted, ven a un gigante que está detrás de usted. De la misma manera en que usted le pide a Dios por algo y usted lo glorifica, lo honra, dobla rodillas, entra en ayuno, da lo que le corresponde al Señor. De la misma manera, Noé recibió también palabra y le dijo: viene un diluvio. ¿Cuántos años pasó Noé construyendo el arca? 120 años, donde la gente 120 años se burlaba de él. Es más, le voy a poner otro dato. No solamente estaba construyendo una arca bajo las medidas que Dios le había dado. 120 años y todo el mundo burlándose. ¡Ay, te loco! Hasta la misma familia. ¡Ay, te loco! Y él se agarró de la palabra de Dios. Pero le voy a dar otro dato. Antes no llovía. Solo era el rocío, nada más. O sea, estaba todavía más loco. Más complicado para él. Más complicado el asunto. Y al final llovió y acabó con la raza humana. ¿Por qué? Porque dijo Dios que había demasiada maldad. ¿Usted sabe por qué había demasiada maldad? Porque todos los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles que se vinieron del cielo hacia la tierra, fueron gigantes y se metieron con mujeres. Los demonios, los que ahora son demonios y andan vagando, eran gigantes, se metieron con mujeres, tuvieron hijos y la maldad fue tanta que la destruyó. ¿Cuándo ha destruido el Señor la tierra? Una vez, pero la otra fue Sodoma y Gomorra. Y dijo: con un justo que haya no la voy a... Y se la acabó. Y llegaron los ángeles, donde Lot, la esposa, dio vuelta, se convirtió en estatua de sal. Ya sabemos entonces la historia. Lo destruyó. ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? La conciencia del hombre sirve para redarguir, para evitar la destrucción. Porque si usted llega a dominar el día de mañana ya su conciencia y la tiene cauterizada, y un funcionario roba o un funcionario mata, la primera vez no va a poder dormir, la segunda vez ya lo va a tomar al suave, la tercera ya lo va a ver con chiste, la cuarta, la quinta, la sexta. Entonces, lo que hizo es que cauterizó su alma. Y eso sirve, Dios lo ha puesto para evitar la destrucción del ser humano, para que usted no se destruya solito. Entonces, le dio una orden a Noé y le dijo: construí el arca. Fueron 120 días, y él 120 años, y él aguantó. ¿Cuántos días se llevó a Abraham? También la promesa que le iba a dar a un primogénito y que su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. Y no llegaba. No se llene de ansiedad. Todo va a llegar en el momento de Dios. Y todas las cosas que suceden
todos los problemas solo son oportunidades disfrazadas para que usted crezca de la mano de Dios y que el día de mañana usted pueda decir, yo ya pasé a primer grado, segundo, tercero, cuarto grado de la universidad de la vida. Gracias, Víctor. Le agradezco, Muchísimas gracias. Te espero el próximo viernes, si Dios lo permite, Sergio. Bendiciones, gracias.